Bueno, continuamos con la serie Las cartas del Rab Shaul. Estamos en la carta a los Colosenses y en el capítulo 2. Ahora sí pasamos ya al capítulo 2. Colosenses 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios y del Mashiach. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe usando astucias de argumentos tendenciosos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mashiach. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón Yeshua, el Mashiach, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe que obedece. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mirad que nadie os haga esclavos intelectuales de filosofías y huecas sutilezas, según la costumbre de los hombres, conforme a la perspectiva del mundo, y no según Mashiach. Porque en él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad, y estáis completos en él, quien es el primero en todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mashiach, sepultados con él en la inmersión ritual en agua, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la confianza obediente en el poder de Dios, que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, estando ajusticiados en delitos de muerte y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, borrando la sentencia de muerte por decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en él sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Nadie os prive de vuestro premio, ni permitáis que os obliguen a adorar ángeles, interpretando mal visiones que hayan tenido, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a las perspectivas del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a sus preceptos? No uses esto, no gustes lo otro, no toques eso, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que todas se vuelven sin sentido con el tiempo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en las religiones humanas, pero son falsa humildad, como eso de la flagelación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, esa es la lectura de ahí del capítulo 2 de Colosenses. Y la clase le titulamos La verdad sobre las herejías. ¿Se acuerdan? La primera fue la verdad sobre la oración.
luego la verdad sobre Yeshua y ahora la verdad sobre las herejías. Texto clave, Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os haga esclavos intelectuales de filosofías y huecas sutilezas, según la costumbre de los hombres, conforme a la perspectiva del mundo, y no según Mashiach. Bueno, ahí tenemos algunas notas, un pequeño comentario, se puede decir, en donde nos podemos también apoyar un poquito, pero en sí, esto que está escrito ahí, hermanos, es para que estemos en contexto, ¿sí? En el contexto de lo que es el capítulo 2 a los Colosenses. Les recuerdo que este capítulo 2 de Colosenses es uno de los más mal entendidos y uno de los que da base para atacar a lo que es quienes guardamos la Torá, quienes observamos los mandamientos. Se hace una mala interpretación de Colosenses 2 y entonces se usa como un arma. Por eso es importante el contexto en el que se está hablando. Esta semana se me ocurrió comentar un post por ahí en Facebook, que ya no lo hago porque ya no me gusta mucho meterme en debates, ¿no? Pero esa vez no sé por qué dije, voy a comentar. Y hay, no recuerdo ni qué página es o qué grupo. Creo que Sergio me metió ahí, no sé. No sé quién. Es uno que se llama Estudio de la Torá o algo así. No sé si ustedes están ahí también. Ay, nada más yo. Bueno, resulta que ahí en esa página se llama Estudio de la Torá, pero realmente los que comentan mucho ahí, pues creo que no estudian la Torá. Y entonces hay unos que están nada más como que, pues, tirándole a los que guardamos Torá. Y entonces, como puse un comentario y pues después ahí empezaron a comentar y bueno. Y algo que se puede uno dar cuenta, que observas, ¿no? En base a todos los comentarios que hacen, o muchos comentarios que hacen, es que están fuera de contexto. O sea, todo lo que las personas entienden o comentan porque ellos entienden así, es porque se salen del contexto. Entonces es bien, bien importante siempre estar dentro del contexto. El Rab Shaul era un rabino judío. Y aunque él creció, digamos, en un ambiente helenista, y es importante entender la diferencia entre helenista y helenizado. Una cosa es que tú hayas crecido, digamos, en una familia helenista o en una ciudad helenista, y otra es que estés helenizado, es muy diferente. Entonces el Rab Shaul creció en un ambiente helenista, pero él nunca fue helenizado. O sea, él siempre mantuvo su identidad judía, conocía perfectamente todo el ambiente helenista, las creencias, todo. Pero él mantuvo su línea como buen judío y fue un rabino judío. Y él, cuando conoció a su majestad Yeshua, y cuando él creyó en Yeshua como el Mashiach, entonces él vivió ya su vida para llevar este mensaje de Yeshua como el Mashiach de Israel. Y entonces ahí está la gran diferencia.
Conocer a Yeshua como el Mashiach de Israel es fundamental. Entonces, la gente que malinterpreta las cartas del Rab Shaul, las malinterpreta porque ve al Rab Shaul como el fundador del cristianismo. Incluso los judíos también así lo ven. Medio simpatizan con Yeshua, ¿no? Y dicen, es que el problema no fue Yeshua o Jesús o Yeshu, como le dicen ellos. El problema no fue él. O sea, él era judío y él, por lo que hemos visto, ¿verdad? Dicen ellos, el problema fue Pablo. Ese Pablito, ese fue el que fundó el cristianismo y el que le dio la espalda al judaísmo. Pero no es verdad. Eso no es cierto. O sea, el Rab Shaul nunca le dio la espalda al judaísmo. Le dio la espalda a ciertas enseñanzas rabínicas. Le dio la espalda a leyes de hombres, pero nunca a la Torá, nunca a Moisés, a los profetas, nunca. Entonces es bien importante entender eso. Y aquí en el capítulo 2, en donde estamos hablando de la verdad sobre las herejías, pues lo primero que tenemos que entender es lo que es una herejía. Entonces, la primera pregunta que tenemos ahí en las hojitas tiene que ver con esto, ¿verdad? Primero, definir el término herejía. Pero la definición, hermanos, quisiera que sea así en sus propias palabras. O sea, si realmente ustedes entienden el significado de la palabra herejía, que suena bastante fuerte, ¿no? ¿Alguna vez a alguien de ustedes le han dicho hereje? Sí, a mí sí, muchas. Hereje. Y luego si te lo dicen así con fuerza, es peor. Un hereje es el que practica herejías. Pero ¿qué es una herejía? Hasta hay películas, ¿verdad? Así que el hereje, que hablan de herejías. Pero ¿qué realmente es una herejía? Vamos a ver, ¿usted cómo lo entiende? Así en palabras simples, como usted lo entienda, ¿qué es una herejía? Nadie me quiere ver, como que no quieren que les pregunte. Voy a lanzar la moneda al aire y la suerte va a caer sobre... ¿Quién será el chivo para ser certificado? Belita. Sabía, dice Belita. Hermana Belita, que es la que más se esforzaba por pasar desapercibida. A ver, Belita, para ti, ¿qué es una herejía? ¿Cómo lo entiendes esa palabra? O si de plano dices, no, pues no lo entiendo, no sé, está bien, ¿verdad? ¿Todos habían escuchado esa palabra? Sí. Herejía. Okay. A ver, Belita, para ti, ¿qué es una herejía? Para mí, ¿no? Así, sí, como tú lo entiendes. Alguien que hace cosas malas, que no están bien hechas o no están correctas. No sé, alguien que hace cosas malas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues alguien que está fuera desde el punto de vista ético, se puede decir, o cualquier punto de vista político, religioso, o sea, pero alguien que no está de acuerdo conmigo, para mí. Ok, hermana Irene. Algo que va en contra de la enseñanza de la Torah. Muy bien, algo que va en contra de la enseñanza de la Torah. Muy bien. Hermana. Muy bien, algo que va opuesto a lo que Dios dice, a lo que Dios enseña.
que es muy interesante lo que dijo la hermana Leida, ¿verdad? Porque el uso de la palabra herejía no se limita solamente al ámbito religioso. Yo he escuchado el término aplicado no sé, en el deporte, en la política, o sea, eso es una herejía. En la Cámara de Diputados le han dicho, ese diputado está diciendo una herejía. Entonces, el término como tal se usa, o sea, no es exclusivo de la religión o no es exclusivo de las escrituras, se usa de muchas maneras, ¿no? Pero normalmente lo entendemos dentro del ámbito religioso. Normalmente lo entendemos herejía como algo que tiene que ver con Dios, como algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y herejía, lo primero a lo que nos suena una herejía es pues una ofensa, ¿no? Una ofensa contra Dios. Por eso lo que ustedes dicen es correcto, o sea, porque es lo primero en lo que pensamos cuando escuchamos esa palabra, una herejía. Entonces, ya que la usen en otros ámbitos, pues sí, ¿verdad? La usan, pero digamos que el uso original tiene que ver con el Eterno, tiene que ver con la palabra del Eterno, y normalmente se entiende como una ofensa, como algo contrario. Entonces, a este punto, acá hermana Ketita dice, hablar lo contrario al evangelio conocido. Hermana Poli dice, alguien que está en contra de lo que dice la Biblia. Muy bien. El punto acá es que la palabra herejía, aunque suena muy fuerte, pues cuando la entendemos tal cual es, quizás no sea tan fuerte, ¿sí? Quizás no sea tan fuerte una herejía, pero algo que decía nuestra hermana Leida no es que estés en contra de el que te está señalando que eres un hereje o que practicas una herejía. Es un ejemplo. Una denominación X, cualquier denominación que tenga una declaración de fe. Y ustedes saben que muchas denominaciones elaboran una declaración de fe. Desde la religión popular hasta cualquier denominación, incluso también grupos mesiánicos o grupos de raíces hebreas hacen lo mismo, elaboran una declaración de fe. Muchos que tienen sus sitios en internet ponen ahí, somos la comunidad mesiánica fulana de tal, y nosotros creemos esto, y ya ponen su declaración de fe. Entonces, muchos hacen eso. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso porque yo les he dicho a ustedes muchas veces que esto de emitir una declaración de fe es como ya poner límites. Es como limitar a Dios incluso, ¿verdad? Creemos esto, o sea, es como que no te puedes salir de aquí, porque eso es lo que pasa. Una denominación dice, nosotros creemos en Dios y creemos esto, y si tú no crees esto, entonces tú ya eres un hereje, porque no crees lo que yo creo. Y de esa manera es que se aplica, ¿no?, el término herejía. O sea, alguien que no comparte tu misma creencia respecto a Dios, respecto a las escrituras, y de ahí se deriva entonces este término. Entonces nosotros usamos que es más como un eslogan,
ahí están los boletines, ¿no? Que siempre lo ponemos ahí. Y cuando a mí me preguntan personas, ¿no? Bueno, pero ustedes qué, o sea, ¿qué creen? ¿Qué? Y le digo, mira, es que no te puedo decir, no tenemos una declaración de fe, o sea, creemos en las Escrituras, ¿no? Como la palabra del Eterno, y creemos que el Eterno nos habla a través de las Escrituras, pero si tengo que resumir de alguna manera el mensaje, pues lo hacemos a través de ese eslogan. Creemos en un solo Dios, creemos en un solo mediador entre Dios y los hombres, Mashiach, Yeshua. Creemos que hay un solo pacto entre Dios y los hombres, y creemos que hay un solo pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. Punto, se acabó. Entonces, esa es la base de todo. Ya todo lo demás pues es secundario, pero Dios es uno, el Mashiach es uno, que es el mediador, el pacto es la Biblia, y el pueblo es Israel. Ya de ahí todo lo que se pueda decir, derivar, en fin, pero esa es la base de todo. Pero aún así, pues siempre va a haber personas que si tú no compartes lo que ellos creen, pues ya eres un hereje. Y bueno, no nos vamos a meter en la historia de herejes y todo esto para no retrasar más el tema de la clase. La hermana Poli dice que en el diccionario dice afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptados comúnmente en cualquier cuestión. Bueno, ahí está lo que les decía, ¿verdad? Ciencia, arte, política o religión. Entonces, si tú vas en contra de lo que está establecido, eres un hereje. Ya nada más por ir en contra de lo establecido. Es por decir, ahora que pasó todo esto de la pandemia, se puede decir que si estaba establecido, vamos a decir, el uso del cubrebocas, y si alguien se negaba a usar cubrebocas, pues es como si fuera un hereje, ¿verdad? Aplicando esta definición. Se entiende que un hereje es un rebelde, alguien que le da la contra a lo que está establecido por el común de las personas, en cualquier ámbito. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el contexto de Colosenses 2, el Rab Shaul está escribiendo este capítulo pensando en herejías que se andaban introduciendo ahí en la región de la ciudad de Colosas, y también ahí en la región de la Odisea. ¿Se acuerdan que dijimos que la Odisea eran vecinos de los colosenses? Y entonces el Rab Shaul tiene esto en mente y dice, pues andan ahí varios herejes queriendo introducir herejías, enseñando herejías. Y eso tenía al Rab Shaul muy preocupado. Él comienza el capítulo diciendo que está muy preocupado por todo eso, que está estresado, que está batallando, ¿verdad? Que está luchando contra esas herejías para que no fueran a causar un daño. Entonces, la pregunta número 2 tiene que ver con eso. ¿Por qué las herejías son peligrosas? Es decir, ¿qué puede provocar una herejía en una congregación? ¿Por qué le preocupaba tanto al Rab Shaul este tema de las herejías? Ok, dice Israel, confusión. División. O sea, una herejía puede causar confusión, en primera instancia. Una herejía puede causar división.
¿Qué más? Pleitos, ¿sí? Problemas. ¿Cómo? Sí, 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 también. Entonces era algo que realmente preocupaba al Rav Shaul. La hermana Ketita dice, aquí en Guadalajara mataron a una persona por no traer cubrebocas. Bueno, hablando de muerte, ¿verdad? Sí, pues digo, se vieron muchas cosas, ¿no? En esa etapa. ¿Cuántas personas no bañaban de cloro aquí las peceras cuando los veían que, o sea, por ejemplo, las enfermeras, que de repente subían a las peceras, o sea, las bañaban de cloro y cloro? Sí, sí fue una etapa muy difícil. Gente muy, no sé, muy ignorante en todo eso. Sí, entonces imagínense aplicando eso, ese tipo de situaciones que se podían dar, ¿verdad? Se podían dar y el Rav Shaul estaba tratando de cuidar la comunidad ahí de los colosenses porque sabía que si se introducían algunas de esas herejías, pues iba a haber problemas serios, ¿no? Iba a haber todo eso que ustedes están mencionando y sí, o sea, no suena exagerado lo que está diciendo nuestra hermana Leida, ¿verdad? El Rav Shaul, cuando él habla de su experiencia, él dice que una vez lo dejaron ahí tirado ya como muerto, o sea, que lo dieron por muerto. De hecho, lo dejaron de golpear porque pensaron que ya estaba muerto. Entonces no exagera la hermana, ¿verdad? Cuando dice un tema así de delicado como las herejías puede llevar incluso a las personas a ponerse muy agresivas. Por eso lo mataron, lo consideraron un hereje. Cuando Esteban les está predicando, hay un momento donde la gente ya no soportó escuchar tanta herejía, según ellos, y lo asesinaron. La acusación contra Yeshua fue principalmente esa, un hereje. Lo mataron por considerarlo un hereje. ¿Sí? ¿Sigan? De hecho, bueno, para no, así como usted dijo, para no indagar sobre todas las herejías a través de la historia, es que ahorita lo que mencionó la hermana es que es un común denominador y de hecho muchos ateos y mucha gente que es contracorriente a cualquier pensamiento religioso, eso es lo primero que se le acusa a la iglesia, de que no permiten el pensamiento o un debate. O sea, como que no están razonando las cosas. Y creo que es lo mismo en cualquier ámbito. O sea, que no se permite el razonamiento, un criterio de debate o análisis entre la propia gente. Porque en este caso es que incitaron al miedo. La gente no sabía, obviamente para la gente es ignorante, porque nadie sabe de no todos saben de medicina, y los que saben, aún así, se resguardan ciertas cosas. Porque, pues, autoridades. Pero el caso es que en el momento que alguien ataca, cuando alguien está en contra de cierto pensamiento o una forma de pensar, es hasta nocivo, o sea, es malo. O sea, obviamente es malo atacar a la gente por cómo piensa, de forma diferente, pero uno como persona, como individuo, hay que pensar, bueno, pues, ¿qué tiene que decirme? Igual que ahorita con Esteban, lo atacaron de herejía porque pues, ¿cuántos judíos de la época obedecían a la doctrina de los rabinos? Y nunca pensaron en ningún momento en decir, a ver, ¿qué tiene algo diferente de que decirme? A diferencia de los otros discípulos que no se mencionan, pero pues seguían a Yeshua, que lo seguían. ¿Por qué? Porque era algo diferente. Bien o mal, pero querían saber por qué. Exacto. Y esto es muy importante, ¿verdad? Poder ver las cosas así dentro de su contexto, de lo que está él hablando, el Rav Shaul a los colosenses, y de ver los alcances, ¿no? que puede tener esto, de cuando se te considera un hereje o que estás hablando de una herejía, ¿verdad? Ahorita estamos en la fecha
de esto del Halloween y de los Días de Muertos, en donde sale a relucir el tema de que nosotros somos considerados herejes por no compartir esas ideologías. Entonces lo comentábamos ayer, ¿verdad? Lo comentaba con la hermana Elizabeth. Le decía yo que se volvió viral un sacerdote predicando, no sé cuántos lo vieron, sobre el Halloween. Y el sacerdote está predicando ahí en la misa y tiene bastantes niños que están escuchando la prédica. Y el sacerdote, o sea, un mensaje tremendo que predica, o sea, con toda la autoridad y todo el rigor, confrontando a su gente, ¿no? Confrontando a los feligreses y diciéndoles, pues, cómo, si tú eres un católico, cómo es posible que ande disfrazando a tus hijos de demonios o de muerte, o sea, ¿cómo? Eso no puede ser. Incluso él dice ahí en el mensaje que está, y si en la escuela de tus hijos te dicen que pues no lo mandes. No lo mandes y punto. Entonces se volvió viral porque realmente él está hablando la verdad. Con todas las letras, ¿no? Y diciendo ahí. Y qué bueno que se volvió viral y qué bueno que muchos pudieron escucharlo y qué bueno que lo escuchan de un sacerdote. Porque a nosotros pues nos escuchan pero nosotros somos los malos, ¿no? Nosotros ya de por sí somos considerados así. Y nos aplican eso como si fuéramos herejes porque estamos en contra de lo que dice el común de la gente, la definición que nos dijo la hermana Poli. Entonces, como el común de todos están de acuerdo en celebrar el Halloween y que los niños vayan disfrazados, y como todos están de acuerdo, la mayoría, si tú no estás de acuerdo, tú eres el malo, tú eres el hereje. Y entonces nos pasa como el loco del chiste, ¿no? El loco del chiste que va en el carro y sale la noticia en el radio: tengan cuidado porque por el bulevar principal va un loco en sentido contrario, y dice uno, hombre, son bastantes los que vienen en contra. Pues es cuestión de perspectiva. Pero como nosotros, como la minoría, pues resulta que nosotros somos los herejes, somos los malos, somos los retrógradas, somos los de ideas anticuadas, etcétera. Y ahora con esto de estos temas modernos, ¿no? Que es lo que está hoy con la ideología de género, y nosotros seguimos siendo los malos. Lamentablemente se perdió la batalla, ¿verdad? Sergio siempre nos compartía ahí, Tamaulipas sigue arriba y sigue sin rendirse, ¿no? A esto de la ideología de género. Bueno, lamentablemente ya sucumbió Tamaulipas, ya todo el país, todo territorio mexicano ya aprobó la ideología de género, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Sí, luego decían, el país se pintó del arco iris. Sí, ¿no? Bien romántico, ¿no? Utilizando el arco de fascismo. Esa sí es una herejía, ¿para qué? Eso sí es herejía. Pero entonces, en medio de un mundo así, en donde se está imponiendo una ideología, porque se está imponiendo, entonces resulta que nosotros vamos a ser considerados herejes. Y acuérdense de esto, porque vienen días donde nos van a perseguir. O sea, ya están algunos siendo perseguidos. Pero al rato esto se va a generalizar y vamos a ser perseguidos porque vamos a ser vistos como, esos son los que están en contra. Esos que están en contra de la ideología de género. Esos son los malvados. Y nos van a perseguir como herejes.
Pues ese es el mundo en el que estamos, ¿no? El Rab Shaul estaba bien preocupado por el tema de que entraran herejías en la comunidad de Colosas. A nosotros hoy nos debe preocupar no el tema de una comunidad, sino el mundo. Porque esas herejías de las que hablamos hoy se introdujeron sutilmente y crecieron de una manera desmedida, de tal manera que ahora ya controlan el mundo. Y entonces el hecho de que tú manifiestes estar en desacuerdo, ya te van a tachar como una mala persona, como alguien que está en contra. Y te van a perseguir. Como dijera el maestro, si guardaron mi palabra, también van a guardar la tuya. Si Yeshua dijo, si a mí me mataron por eso, pues imagínate a ti qué te van a hacer. Pero tenemos que mantenernos firmes. Entonces, bueno, ya vimos todo lo que provocan las herejías, todo lo que pueden provocar en una congregación, lo que pueden provocar en un país y lo que pueden provocar o están provocando en el mundo entero. Ahora, número 3, ¿qué herejías combatía Shaul en la congregación de Colosas y de dónde provenían dichas herejías? Bueno, al leer el capítulo ahí podemos obtener varias ideas, ¿no? De qué clase de herejías eran las que él estaba combatiendo y de dónde es que venían esas herejías. Entonces ahí en el comentario que tenemos ahí vienen algunas. Entonces fíjense, una herejía que combatía el Rab Shaul y que nos va a sonar muy familiar era que la Torá no era para los gentiles. ¿Les suena familiar? Y eso era algo que ya estaba, ¿no? Desde aquel tiempo. Y el Rab Shaul tenía que lidiar con eso, tenía que luchar contra eso, tenía que explicarle bien a los hermanos, enseñarles que eso era una herejía, que la Torá sí era para los gentiles. En el libro de los Hechos quedó plenamente demostrado y mire que hay que reconocer que aún los discípulos del Mashiach se sorprendieron cuando pasó lo de Cornelio, que fue, y mire, por eso fue Kefa, por eso no fue otro. Recordemos, Kefa era el principal de los discípulos, y es Kefa el que el Eterno envía a la casa de Cornelio. Y de hecho, cuando llegó Kefa, hasta él dijo, ustedes saben cuán abominable es para un judío como yo venir a meterme a una casa de gentiles, pero estoy viniendo nada más porque tuve una visión y esto. Él como que justificándose, ¿no? Como diciendo, en otras circunstancias yo no viniera aquí, pero bueno, ni modo, aquí estoy. Vamos a ver de qué se trata. Y ya cuando él escucha, ¿no?, de cómo el Eterno también, el Eterno les había hablado, en este caso a Cornelio, ya desde ahí Kefa es como, ¿cómo? ¿El Eterno le habló a un gentil? A ver, vamos a ver, ¿no? Y entonces ya Kefa va entendiendo. Y después de que ya él comienza a dar el mensaje, porque entiende, no, pues el Señor me mandó aquí a predicarle a esta gente. Y cuando él ve que el Espíritu se derrama en ellos, imagínense el impacto, ¿no?, para él. Y fue la manera que él se convenció, porque no estaba él tan convencido. Y entonces Kefa dice, mira. Y luego cuando él va y les platica a los discípulos en Jerusalén, igual se sorprendieron.
No del todo, porque ellos conocen de la gran misericordia del Eterno, pero sí dijeron, mira, ¿qué tal esto, no? Que también a los gentiles se les ha dado esta gracia, esta misericordia de conocer y de recibir la palabra del Eterno. Pues, bienvenidos. Pero ¿qué pasó a raíz de eso? Se vino un problemón enorme, que fue necesario un concilio. Hechos 15, ¿verdad? Concilio en Jerusalén. Se tuvieron que reunir las autoridades máximas de aquel tiempo, los discípulos de mayor renombre que habían estado directamente con Yeshua, y a ver, porque hay que decidir sobre este asunto, ¿qué está pasando? ¿Cómo es eso que los gentiles? Cuando Pedro habló como líder máximo, y Pedro dijo, yo fui a casa de Cornelio y pasó esto y esto, pues ya las cosas quedaron claras. Ya nadie podía cuestionar. Ya nadie podía decir que los gentiles fueran ciudadanos de segunda clase. Ya nadie podía decir que la Torá no era para los gentiles, con ese testimonio. Sin embargo, aunque en Hechos 15 se dice que tomaron acuerdos y enviaron cartas a todas las comunidades y todo, de todos modos, como siempre ocurre, pues habría personas que eran contrarias, personas que dijeron, pues aunque hayan tomado el acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y yo voy a seguir diciendo que los gentiles no son merecedores. Y eso fue lo que pasó. Entonces había grupos ajenos, es decir, grupos de judíos no creyentes en Yeshua, con los que el Rab Shaul siempre estuvo lidiando y batallando. Pero acá estamos hablando de grupos que sí creían en Yeshua. Pero aunque creían en Yeshua, siendo judíos, ellos seguían pensando que los gentiles no eran dignos. Y seguían pensando que si un gentil quería ser considerado parte del pueblo del Eterno, pues tenía que seguir todo el procedimiento establecido por los rabinos. Tenía que hacer todo el proceso de conversión que habían determinado los rabinos de la época. Y estamos hablando de creyentes en Yeshua. Pero como seguían todavía su judaísmo, querían imponer esas reglas. Y contra eso era contra lo que estaba batallando el Rab Shaul. ¿Por qué? Porque esas personas eran consideradas confiables por los hermanos de Colosas y de las demás comunidades. Porque decían, oye, pues es que ellos pues son judíos y son creyentes en Yeshua, entonces lo que ellos nos enseñen es correcto, está bien, pero no necesariamente. Y ese era el gran problema que enfrentaba el Rab Shaul y lo que lo ponía a sufrir, ¿no? Entonces, una herejía era esa, que la Torá no era para los gentiles. Otra, que las santas convocaciones no eran para los gentiles. O sea, tú eres gentil, tú no tienes por qué hacer Pesaj. Tú eres gentil, ¿tú por qué andas haciendo una azúcar? Tú no tienes que hacer eso. Tú eres gentil, entiende. Tú no tienes que andar celebrando ninguna de las convocaciones. Tú no tienes por qué guardar el Shabbat. El Shabbat es para los judíos. Tú eres gentil, no, tú haz otra cosa. Ahora que estábamos con la Parashá Noach, ¿no? Tú guarda los mandamientos noágidas, porque luego sacaron esa, ¿no? Las leyes universales que Dios le dio a Noé, esas son las que tú debes de guardar. Tú tienes esperanza en el mundo venidero, pero a lo más que puedes aspirar tú es a ser reconocido como un justo de las naciones. Pero tú nunca vas a ser judío. No, tú ocúpate de lo tuyo.
Los mandamientos que te tocan a ti son los que están ahí, que Dios le dio a Noé. Los 7 leyes universales. Pero los mandamientos que Dios le dio a Moisés, esos son de nosotros, de los judíos. Tú no tienes por qué meterte en eso. Esas cosas eran contra las que batallaba el Rab Shaul. Y son consideradas herejías. Ellos decían que, bueno, si tú quieres formar parte del pueblo judío, bueno, entonces vas a tener que pasar todo el proceso de la conversión. Entonces te tienes que circuncidar como ordenan los rabinos, tienes que llevar a cabo la tevilá como ordenan los rabinos, tienes que hacer todo el proceso de conversión que establecieron los rabinos. Y aún así, ¿verdad? Aún así, aunque lo hagas, pues como quiera, o sea, vas a ser un prosélito, pero judío no vas a ser. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y esas eran algunas, solamente algunas de las herejías con las que combatía el Rab Shaul. Esa por parte de los grupos judaizantes. Esos eran los verdaderos judaizantes. Pero aparte, había también otros grupos judíos como los esenios, que también ideología esenia se estaba filtrando de manera muy fuerte. Los esenios tenían una característica que era el separarse. Los esenios vivían allá apartados en las cuevas, en lugares desérticos. No se juntaban con la chusma, pues, para que me entiendan. Los esenios eran así. O sea, ellos, no, yo no voy, no, yo eso no, ni me lo acerques, ¿verdad? No, yo no toco eso. Eso es malo, y, o sea, todos satanizaban. Y eso también se estaba filtrando, lo menciona el Rab Shaul, ¿no? En uno de los textos, cuando dice, no toques, no huelas, no esto. No. Entonces, eran muchas filosofías. Algunas versiones traducen así: filosofías, ideologías. Y él habla de cosas que venían, muchas del judaísmo tradicional, pero otras que venían directamente del sistema político en el que vivían. En este caso, pues, recordemos en dónde estaba ubicada la ciudad de Colosas. Entonces la influencia griega pues estaba fuertísima. Hablábamos del pensamiento helenista. ¿Ustedes saben cuál es el origen del helenismo? Grecia, Alejandro Magno, concretamente. Los que no conozcan muy bien, pues estudien un poquito sobre Alejandro Magno. Ese hombre joven, por cierto, muy joven, que él se propuso helenizar el mundo, porque simplemente él dijo, a ver, pues nuestra cultura griega pues es lo más cool que hay, o sea, lo mejor. ¿Cómo puede haber gente que no comparta nuestra cultura? Por favor, nosotros les hemos dado lo mejor. De hecho, él quería aplicar lo de la Torre de Babel, pero ahora sí. Porque de hecho en las biografías que él siempre, donde hablan de él, es que él, un lugar que conquistaba, él daba a sus hombres mujeres del lugar para que tuvieran hijos y que la cultura griega, o por lo menos de los macedonios, se mezclara con la cultura de los que estaban ahí habitados, o sea, que se iban a mezclar. O sea, si algo hay que admirarle a Alejandro Magno es que era un hombre Ambicioso, inteligentísimo, astuto, a más no poder. Por eso logró lo que logró. Es un hombre que, bueno, hay una anécdota de cuando él llegó a Jerusalén,
Y cuando el Cohen Gadol sale a su encuentro para tratar de evitar, ¿no?, que destruyeran el templo como lo había hecho Nabucodonosor, y el Cohen sale y el Cohen se va a inclinar, ¿verdad?, para rogar misericordia y que no fueran a profanar el santuario. Dicen que en esta anécdota que Alejandro era tanto su, digamos, su astucia, o como lo querramos ver, que él le dijo al Cohen: no, yo me inclino ante ti. Pero era estrategia. Lo que decía Iván, él lo que quería lograr era la helenización. Y él no quería imponerlo así, ¿no? Ya después porque él murió joven. O sea, todo el relajo histórico que conocemos, sobre todo ahí de los macabeos y todo, ya no fue por Alejandro Magno, ya fue por los que heredaron el imperio de Alejandro, que se dividió en 4. Pero en sí Alejandro Magno, él, pues, si lo vemos fríamente, en su mente de él quería hacer un bien a la humanidad, en su mente. Y él creía que la helenización era el camino para el éxito de todos, y que era lo mejor. Y él trataba de hacerlo en la medida de lo posible sin tener que ser despiadado. Entonces él usaba estrategias como esta, ¿no? Él se postra ante el Cohen, ante el sumo sacerdote, y él dice: no, yo voy a respetar, no, mira, yo vengo en paz, y yo esto, y yo aquello. Y a través de esa forma, de esa estrategia, pues lograba más. Y lo que decía Iván, ¿verdad? No, mira, aquí pues, vamos a mezclarnos, mira, tú me das de tus mujeres y yo también, y aquí todos somos felices. Y él quería lograr, y lo logró en gran parte en el mundo conocido. O sea, los logros de Alejandro Magno son de veras tremendos. Y recordemos, murió joven. ¿Quién sabe qué hubiera hecho si hubiera seguido vivo? Entonces, el Rav Shaul está luchando también con eso. Está luchando con las ideas helenistas. O sea, no eran solamente ideas que tenían que ver con religión, con creencias acerca de las escrituras, sino los pensamientos que venían del mundo, pues, que es lo mismo que decíamos ahorita. O sea, nosotros podemos hablar, y vamos a ver ahorita aquí el tema de las herejías, ¿no? Pero no solamente nos enfrentamos con herejías que tienen que ver directamente con la Biblia, sino con muchas filosofías que vienen de parte del mundo y contra las cuales también batallamos, ¿sí? Entonces, estas son algunas, las que escribimos aquí son algunas de las que el Rav Shaul enfrentaba directamente ahí en la congregación de Colosas. Pero ahora, ¿contra cuáles combatimos nosotros, hermanos? Aquí vamos a hacer una listita, ustedes van a hacer una lista ahí. ¿Contra qué herejías nosotros combatimos hoy en día dentro de nuestra comunidad? ¿Contra qué herejías usted combate entre lo que son sus convicciones respecto a las enseñanzas del Mashiach? Porque nosotros tenemos que tener algo muy claro. Según definimos lo que es una herejía, tenemos que decir entonces que una herejía es una enseñanza que sea contraria a las enseñanzas del Mashiach Yeshua. O sea, así de sencillo. Si es contrario a lo que Yeshua enseñó, entonces es una herejía. Si es contrario, porque hay cosas que no son contrarias, pero hay personas que dicen: pero Yeshua nunca enseñó eso. Bueno, pero si no lo enseñó, tampoco quiere decir que estuvo en contra. O sea, tampoco quiere decir que sea una herejía.
¿Me explico? O sea, porque Yeshua no habló de todo, ¿no? Entonces hay cosas donde aplicamos el discernimiento o aplicamos principios. Pero una herejía tal cual es algo contrario a la enseñanza del Mashiach Yeshua. Ahora recordemos, el Mashiach nos trajo la correcta interpretación de la Torah. El Mashiach predicó, habló sobre la Torah, no habló de otra cosa. Entonces, herejía es algo contrario a la enseñanza de la Biblia. Decimos directamente del Mashiach, ¿por qué? Porque si nosotros seguimos nuestra propia interpretación de la Torah, como señalan algunos en ese grupo que les digo, dicen, no, pues es que cada quien interpreta como quiere y que no. A ver, espérate. Para eso tenemos al Mashiach. Para no interpretar cada quien como le dé su gana, sino como Yeshua interpretó y como Yeshua enseñó la Torah, así es como nosotros la vamos a seguir y la vamos a obedecer. Por eso decimos, algo contrario a eso va a ser una herejía. En ese entendimiento, ¿contra qué herejías creen que combatimos hoy o luchamos hoy en día como creyentes? Okay. ¿Un ejemplo? Como la Trinidad. Muy bien, esa puede ser una. No pueden agarrarse de que no, pues es que pues no habló al necesario, pero sí, sí, o sea, sí se refería mucho a que tenemos que nada más. La interpretación del Eterno era que las considere son de parte del Eterno. Sí. No seres diferentes. Muy bien. ¿Qué otra herejía creen que contra batallamos o combatimos? Es como así me hablan del arrebatamiento también. El rapto. Que recordemos que ahí la palabra que utilizan en la doctrina es el rapto. Arrebatamiento sí está en la escritura, ¿verdad? Pero no es lo mismo arrebatamiento que rapto. Cuando dice que según dice y declaró puros todos los alimentos, eso también es una herejía de gran. También eso es otra herejía, ¿verdad? Cuando dicen que Yeshua autorizó que se puede comer de todo. No, él autorizó, ahí dice. No dice eso. Más hay que leer con cuidado, otra vez leer en contexto y ya tumbas esa falacia, ¿verdad? Pero obviamente las personas siempre se van a ir por el camino fácil, lo decíamos el viernes. Entonces, si, mira esto me gusta, ¿no? Esto decía, haciendo así puros todos los alimentos. Ahí está, puedo comer de todo. Es el camino fácil. La lengua, ¿Las qué? el uso de la lengua. El uso de las lenguas. Ese también. Y vaya que nosotros nunca decimos que se prohíba hablar en lenguas. Pero nos apegamos a lo que dice la escritura, lo que dice el Rab Shaul, y él dice, si alguien va a hablar en lenguas, un requisito es que haya un intérprete. Y dice otro, porque luego a veces el mismo que habla lenguas, él mismo quiere interpretar. Espérate, o sea, la regla dice, tú hablas lenguas y que otro interprete. Y si no hay intérprete, pues entonces, manito, lo siento, pero mejor cállate. O a hablar lenguas a su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es peligroso. Es peligroso, las herejías son peligrosas. Recuérdense, yo les he platicado esta anécdota verídica de uno que estaba hablando en lenguas en un evento en donde había mucha gente y había muchos pastores reunidos, y pasó un hermano ahí al frente y empezó a orar en lenguas, y resultó que estaba ahí un hermano misionero
que este hermano había estado muchos años en China y estaba ahí en esa campaña evangelística. Y entonces oye a esta persona y él se queda súper sorprendido. Dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero los pastores, pues nadie entendía. Pero él entendió. Él estaba entendiendo y él advierte a los pastores, oye, pastor, que callen a ese hombre, apáguenle al micrófono, bájenlo de ahí. Pero hermano, ¿por qué? Aleluya, gloria a Dios, amén. No, que amén ni que nada. Está diciendo puras blasfemias. Está diciendo cosas terribles contra nuestro Dios. Pero ¿cómo va a ser, hermano? Ese hombre está hablando un dialecto de allá de China. Y está diciendo barbaridades. ¿O lo bajan ustedes o lo bajo yo, verdad? Y esto es algo real. Pues como nadie entendía. Entonces, si sigues la regla que dice la Escritura, no hay intérprete, calladito. Entonces no va a pasar. Nadie entendía ahí y todos, amén y aleluya. Y ¿qué está diciendo? Y es lo que dice la Escritura. ¿Cómo vas a decir amén? ¿Cómo vas a decir aleluya a algo que no estás entendiendo? Entonces el mismo Rab Shaul decía, yo doy gracias al Eterno que yo hablo más lenguas que todos ustedes. Dice, pero yo prefiero hablar una palabra que se me entienda a hablar en lenguas que no me entiendan. Entonces sí, esa también cae en el renglón de la herejía, porque se hace un mal uso del tema de las lenguas. Ahora hasta ya hay clases donde te enseñan a hablar en lenguas. ¿Que no se supone que es un don del Espíritu? Pero bueno, entonces, ahí tenemos otra herejía. O directamente ya hay aparatos que... Porque sí lo he visto que hay aparatos que nada más te lo ponen, o sea, como si fuera micrófono, hablas en tu idioma, pero lo traduce tal cual al idioma de la persona que quiere escuchar. Así es. Tradiciones del mundo, dicen acá las hermanas, que la Torah no está vigente. Esa es una de las más terribles y de las más populares, desgraciadamente, ¿no? Oh, la Torah no está vigente, eso ya pasó, quedó atrás. Y desgraciadamente yo creo que más del 80% de los creyentes en el Dios de la Biblia se creen esa mentira. Se creen que es cierto que ya no está vigente, que tuvo su etapa pero ya se cumplió y ya no. Pues contra eso también se lucha, ¿no? Se batalla. ¿Qué otras, hermanos? Son muchas, ¿verdad? Pero La de No sé si aplica. la Madre de Dios. también, sí. ¿Cuál es esa? Shabbat, que También las santas comunicaciones, el Shabbat, ¿verdad? O sea, el helenismo. sí, el día del Señor es el domingo. Aunque, y eso, cuando veíamos el tema de qué es más fácil, y que les compartía el pensamiento, ¿no? De que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y sí, porque a las personas, aunque les demuestres, aunque les enseñes los escritos, o aunque les pongas un video en donde las autoridades eclesiásticas de la religión popular aceptan y ellos dicen, sí, nosotros hicimos el cambio, como quiera la gente dice, no, o sea, no quieren salir del error. Es increíble. Por eso entendemos cuando el Rab Shaul dice que él está combatiendo y que era duro, ¿verdad? Combatir herejías es un tema duro, es pesado, Pues está como... es estresante. Está como en una entrevista que le hicieron a no diría exagente, pero para ese momento era gente todavía de la KGB, el servicio secreto soviético, que
En una plática ahí en vivo en el Reino Unido, este hombre comentó de que pues la Unión Soviética tiene un plan de no de adoctrinar, pero sí de como que lavar la cabeza de la gente a largo plazo, usando solamente profesores y filtrándose en las universidades y enseñándoles a las nuevas generaciones que vengan universitarios. El caso fue que con 2 o 3 generaciones que pasen, pues ya será suficiente para que todos tengan como que como que ya no tengan como ese pensamiento tan crítico. Y él comentó que aunque tú le pongas la verdad en la cara, o sea que está a todas luces, ellos jamás te van a creer. Y ahorita que lo mencioné, es que a mí se me da mucho miedo, en el sentido de que es como si de repente la gente se le fuera arrebatada en un, ¿cómo decirlo? Es como también el libre albedrío, es como si les fuera arrebatado algo que Dios nos dio, que es el razonamiento y el criterio. Es como que la gente ahora es como que en masa se crea todo lo que se diga o lo que no se diga, y a pesar de que que está la verdad enfrente de todos nosotros, y que haya gente que pues te lo está explicando hasta desmenuzado, antes no te lo está masticando y ya te lo mete a la boca, y aún así es incapaz de ver lo obvio, y es como que más que enojarme, a mí me da miedo, porque es como que ¿cómo puede ser que suceda eso? Pues eso es lo que enfrentamos, nada más y nada menos, así como lo dice Iván, eso es lo que enfrentamos, y es estresante y es desesperante, sobre todo cuando son nuestros seres queridos, y que por más que les explicamos y como dijo Iván, les ponemos la verdad y les demostramos, ellos parece ser que están totalmente cerrados, o sea, ya no aceptan otra cosa que lo que el mundo les diga. Sí, hermano Carlos. Ahora en diciembre va a ser que la Guadalupana y que Puerta de Tierra, les digo, miren, están haciendo 15, léanlo. Y ahora sí que los compañeros andan todo eso. Entonces ya se está preparando para el día de hoy. No hagan eso. Bueno, de hecho ahorita hace rato estaba viendo una noticia ahí, algo que pasó en Corea del Sur, no sé, es una noticia, ¿cómo dicen? Que se está, sí, se está ahí en proceso, ¿no? La noticia, pero al parecer hubo un evento, algo del Halloween, en Corea del Sur, que terminó mal, en tragedia, pero se está hablando de algo grave, no se está en proceso la noticia, a ver si al rato sabemos algo más, pero parece que es algo grave, muy delicado, sí. Y todavía no pasa acá. También que lo que el mapa es de ahí, o sea, como podrá hacer mirar eso que si el mapa dice el matrimonio igualitario, el matrimonio gay, el matrimonio de mujeres, los matrimonios autónicos, dice que si el mapa lo dice, es bueno. Pues es que es lo que decíamos, hermano, y ya muy fuera de la religión, la ley. O sea, ya haciendo a un lado la religión, la ley. Nuestras leyes están diciendo esto es. Entonces, por eso es que recuerde que la Escritura dijeron los discípulos, nosotros estamos obligados a obedecer al Eterno antes que a los hombres. Sí es verdad, porque siempre nos van a argumentar, hermano, la Biblia dice que te tienes que someter a las autoridades y te tienes que... Sí, siempre y cuando las autoridades no estén en contra de Dios y de su palabra. Yo me voy a someter a cualquier ley de las autoridades de los hombres, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice mi Dios, porque ahí sí vamos a terminar mal. Entonces eso nos tiene que quedar muy claro, porque hay muchos creyentes que bajo esa interpretación se someten a las autoridades y a los gobiernos. Oh, hermano, es que Dios dice, los mismos creyentes dicen, no, hermano, la ley dice.
Entonces hay que obedecer. No, Señor. No, pues ¿cómo voy a obedecer algo que va totalmente contrario a la palabra del Eterno? Entonces ya las leyes en lo que tiene que ver con los matrimonios y todo esto es un tema bastante complejo hoy en día. O sea, a mí cuando me vienen y me dicen, oye, que el matrimonio y que los divorcios y que esto y que la ley, yo les digo, mira, tienes que buscar la voluntad del Eterno, porque ya la ley de los hombres está podrida, la mera verdad, ya está totalmente en contra de la voluntad de Dios, está mal, ya no podemos confiar en esta ley, está totalmente contraria. Entonces nuestro deber está en la ley del Padre. La hermana Ketita dice que platicó con una amiguita que se ha conectado a las clases, pero que le dijo que estamos descalificados, ándele, porque el papá de ella fue predicador del cristianismo y pues ya nos descalificó. Bueno, ni modo, No, pues cerramos todo. ya perdimos. Y dice que ya hasta la amistad anda perdiendo. Bueno, esas cosas pasan, ¿verdad? También, ni modo, hermana Ketita, pues búsquese otra amiga. Claro, sí pasa, ¿verdad? Se pierden amistades. No eras amiga. En las iglesias, en los templos, a lo mejor también algunos mesiánicos estaban peleando eso de que ¿quién llama a la autoridad? ¿El pastor o la pastora? Eso ya es más grande. Sí, no. Hay que pelear la escritura. La pastora dice que porque Raquel fue pastora, ya por eso pueden haber pastoras. No dudo que sean ellas muy inteligentes las mujeres, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre tiene presencia por el hombre, ¿sí? Aunque las mujeres aleguen no es así, no es la negociación. La Biblia es clara, nos dice que un hombre debe ser escritor. Mejor no nos vamos a meter en ese tema porque aquí la mayoría son mujeres. Sí, no, por eso el Mashiach dijo, ¿no? Por eso el Mashiach dijo y por eso Él es el príncipe de los pastores. A nadie llaméis Señor, ni a nadie llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro y es el Mashiach. Entonces estamos sometidos a Él y no vamos a entrar en controversias, porque ciertamente, o sea, es como dice el hermano, hay una tendencia muy marcada en las Escrituras, pero también hay una línea abierta. O sea, hay una línea abierta a que cuando el hombre no cumple con su deber, una mujer tiene todo el derecho de ejercer la autoridad, ¿verdad? O sea, eso también queda clarísimo. Recuerden ustedes, yo siempre les digo, la cadena de mando: el padre, el hijo, el varón, la mujer. Pero muchas veces el varón se hace a un lado. ¿Quién sigue? La mujer. O sea, hablando de la familia, que es el núcleo de todo, la mujer. Entonces, si en una comunidad pasa lo mismo, que no lo dudo que pase, pues entonces una mujer tiene que tomar la autoridad. Pero ese es otro tema. Ese es tema para otra ocasión. Hermana Norma dice, si quiere una amiguita, hermana, aquí estoy yo. Eso. Ya ve, hermana Ketita, ya acá hay muchas, miren, muchas. Por la amiguita que perdió aquí le salieron 20 ya. No se preocupe. Bueno, despedimos la transmisión, hermanos.